Capítulo 3, en el versículo 1, vamos a estar considerando la poderosa palabra del Señor. Éxodos capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el verso 2, hasta ahí lo vamos a estar leyendo. Pero vamos a mantener la Biblia abierta en esta noche y vamos a ver el consejo de la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Si usted vino a escuchar la voz del predicador, entonces usted no vino a nada. Pero si usted vino para escuchar la voz de Dios, créame que su Dios en esta noche le va a hablar a su espíritu. ¿Cuántos alaban a Él? Éxodos capítulo 3 y el versículo 2, ¿cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Dice la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, las llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una vez más el verso 2, y se le apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Quién fue? La reina de la paz de Honduras, la Virgen de Suyapa. No, se le apareció el ángel de Jehová, la Virgen del Carmen de Colombia. Menos, ¿verdad? Se le apareció, dice, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Incline su rostro y vamos a orar. Padre bueno, Padre de amor, de misericordia, en esta hermosa noche, Cristo amado, estamos en este lugar, Señor, para predicar tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, que me use como canal de bendición en esta hermosa tarde, Padre, y que sea su Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, Señor, conforme al propósito trazado que tú ya tienes a través de tu palabra, Señor. Abre mi mente, abre mi corazón, abre mi espíritu, mi entendimiento, Señor, el entendimiento de mis hermanos, de mis amigos, Señor amado, que van a escuchar tu poderosa palabra, Padre. Atamos al hombre fuerte por el poder de la palabra, atamos todo principado del diablo, toda potestad del enemigo, Señor, todo lo que se rodea, Padre, se mueve en la hueste de este lugar, Señor, en el aire de este recinto, Padre, en el nombre de Jesús lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Por el poder de la palabra declaramos, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús hará efecto en mi vida, hará efecto en la vida de mi hermano, de mi hermana, del joven, del niño, Padre Santo, del amigo, y quien puede escuchar esta palabra, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Convierte al pecador, salva al perdido, oh Dios amado, sana al enfermo por el poder de la palabra. Al que está cautivo, Señor, libértalo en esta hermosa noche. Pero proclamamos el poder, proclamamos tu gloria. Mientras yo predico esta palabra, Señor, tú comienzas a hacer efecto, Dios mío, que tu palabra comience a mover, a sacudir nuestro espíritu. Espíritu Santo de Dios, apodérate de mi vida, dame revelación, Señor, dame autoridad, lléname de tu Espíritu Santo en esta hermosa noche, Dios mío, para predicar esta palabra con amor, con temblor, oh Dios mío, con toda autoridad del cielo, en el nombre de Jesús. Te alaba y te bendice mi alma, Dios mío. Alabanzas al Cordero, mi alma te bendice, Señor, en esta hermosa noche, Padre. Derrama tu Espíritu Santo, comienza a adorarle a ese Dios maravilloso. A donde esté el Espíritu de Dios no puede haber una boca cerrada. A donde esté el Espíritu de Dios, mi alma tiene que estar agradecida. A donde esté el Espíritu de Dios no puede haber temor. A donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad, para adorarle con toda libertad a ese Dios maravilloso.
Mi alma te bendice, Señor, en esta hermosa noche. Y te da alabanza, Señor del cielo. Predicaré tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Hablaré lo que tú pongas en mi boca, Padre. Oh Dios mío, satura mi boca, mi garganta, mi espíritu, Señor, para poder hablar con de nuevo tu palabra en esta hermosa noche. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Bríndale un fuerte aplauso al Dios de los cielos en esta hermosa noche. Salude al que está a su lado y dígale en esta hermosa noche qué es lo que te aleja de ser el llamado de Dios. ¿Qué es lo que te aleja de ser el llamado de Dios? Siéntese. Yo le voy a predicar unos 30 minutos. Si usted ve que ya me pasé, me hace seña. Hermano, ya es tiempo. Amén. ¿Qué es lo que te aleja del llamado de Dios? ¿Qué es lo que te aleja del llamado de Dios? Antes de continuar con este mensaje, váyase al libro de los Hechos, en su capítulo 7, versículo 30. Yo le quiero predicar esta palabra concisa en lo que aquí está escrita y no en lo que yo pueda pensar ni en lo que yo pueda creer, sino que vamos a predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, el versículo 30 al verso 34, y luego vamos a comenzar a derivar este mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted lo encuentre, dígame amén. Pero no se le salga, también va a regresar a la página que comenzó, Éxodo 3. Amén. Solo es para que usted conozca. Hechos capítulo 7, versículo 30 dice: pasado 40 años el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén. Vamos a hablar del llamado de Moisés en esta hermosa noche. Regrese conmigo a la página que comenzamos a leer y vamos a ver el llamado de Moisés en esta hermosa noche. La Biblia cuenta que tenía 40 años aproximado Moisés cuando Moisés mató al egipcio, y esa fue la razón que lo llevó a Moisés a ir a una tierra extranjera llamada Madián. La Biblia narra que dice que Moisés llegó a Madián, y cuando él llega ya se establece Moisés, y allí fue cuando comenzó Moisés a establecerse, no solamente en aquel lugar ni a radicarse en aquel lugar, sino también a establecer una familia, que es muy importante. Y la Biblia dice que mientras él está en Madián, él pensaba que todas las cosas estaban arregladas. Él pensaba que todas las cosas, mi hermano, habían terminado para Dios, habían terminado para él. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que a veces cuando nosotros pensamos que Dios ya ha terminado algo en nosotros, ha acabado la obra en nosotros, Dios apenas está comenzando, apenas es el proceso que tú estás pasando, apenas estás entrando en la línea de fuego que Dios quiere que entres. Dice la palabra del Señor que se encontró Moisés en Madián, y él estaba feliz allá viviendo en Madián. Y no solamente con eso, mi hermano, sino que llegó a ser el yerno del sacerdote que vivía en aquel lugar llamado Madián, llamado Jetro, y dice la Biblia que era el yerno de Jetro. Qué lindo es poder llegar a un lugar, establecer una familia, hermano, pero dentro de algo que te acobije, algo donde tú vas a estar seguro. Pero lo importante aquí, mi hermano, no es que tú estés seguro, ni que alguien te dé cobertura. Aquí lo importante, mi hermano, es que cuando Dios tiene la mirada sobre ti, Dios te va a sacar a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos alaban al Señor?
pasando. Está en Madián y él está bien cómodo. Como muchas veces pasa con nosotros. A veces el Señor, mi hermano, nos da a nosotros una pausa y decimos nosotros: qué lindo es poder servir a Dios así. Qué lindo es poder servir a Dios cuando tengo dinero. Qué lindo es poder servir cuando todas las cosas en mi hogar van de maravilla. Las cosas con mis hijos van de maravilla. En el matrimonio las cosas van de viento en popa. Aleluya, eso es hermoso, eso es bonito. Pero qué difícil es, mi hermano, cuando viene la prueba. Qué difícil es cuando Dios te hace el llamado. Qué difícil es cuando tienes que dejar la comodidad por entrar en el ministerio, por entrar en el llamado, por entrar en el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Moisés, hermano, encontró gracia en su suegro. Moisés encontró gracia en Madián. Moisés encontró gracia no solamente en que el suegro le pudiera dar la hija para que se casase, sino que encontró gracia también para ser el pastor del rebaño de ovejas de su suegro Jetro. Eso es importante, hermano Milton. Hay gracia aún en la vida de los suegros. Y la Biblia dice que él encontró gracia. Él estaba pastoreando en aquel lugar, estaba cómodo. La vida para él no era agitada. La vida para él no era difícil. Muchas veces, hermano, la vida de nosotros es tan cómoda o es tan pausada cuando no le servimos al Señor. Pero cuando tú comienzas a servirle al Señor, te comienzan a venir los resultados de tu pasado. ¡Ay, mi alma alaba la presencia de Dios! Si aquellos que tomaban, hermano, una vez que se convierten a Cristo, les comienza a fallar el hígado. ¿Sabes por qué? Porque un día, mi hermano, tú no le servías a Dios y te descuidaste de tu salud. Alabado sea Cristo. Eso solo a mí me pasó entonces. Un día, mi hermano, esta persona que vino a Cristo dejó de fumar. ¿Y sabes qué pasó? Le comenzó una tos y fue al doctor, y el doctor le dice: ¿sabes qué? Lamentablemente, déjame decirte que tienes un cáncer en el pulmón y está bastante avanzado. Y usted siente como que se le trancó la sierra, ¿verdad? Pero son las consecuencias del pasado. Son las consecuencias, mi hermano, de haber caminado en un pasado sin Cristo. Pero cuando vienes a Cristo te encuentras con esa dificultad. Y eso no es principio para detenerte, eso es principio para que tú le digas al Señor: aunque sea con este cáncer, yo te voy a servir. Aunque no me falte el hígado, yo te voy a servir. Puede ser que me falte el hígado, puede ser que me falte el pulmón, pero te alabo, Señor. Hoy tengo la victoria de ser tu hijo. Hoy tengo la victoria de alcanzar el propósito tuyo. Se encuentra Moisés en aquel lugar, en Madián. Y él está muy cómodo, como lo estamos nosotros. ¿Ah? Se encuentra en aquel lugar y él está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Se me había olvidado en Moisés que él salió de Egipto huyendo. Ay, mi alma alaba la presencia de Dios. Muchas veces se te olvida, mi hermano, o se me olvida a mí, que un día yo estaba siendo perseguido por el diablo y que el propósito del diablo más grande sobre mi vida era verme muerto. Y se nos olvida a nosotros todas esas situaciones. Le estoy hablando de la vida secular, pero ahora yo le voy a hablar de la vida espiritual. Muchas veces se nos olvida a nosotros de que somos cristianos. Muchas veces, mi hermano, tenemos un pasado oscuro y se nos olvida a nosotros y pensamos que eso ya a Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida nada. Lo que tú hagas ayer repercutirá mañana. Lo que hagas hoy repercutirá el otro mes. ¿Sabes por qué? Porque todo caso tiene consecuencias. Le hace el llamado a Moisés. Y la Biblia dice que Moisés se encuentra en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y mientras que él está en el desierto, mi hermano, él dijo: bueno, pues fuera bonito atravesar ese desierto y llegar hasta aquel monte, que él es el monte de Dios. Voy a llegar allá para ver qué es lo que está pasando. Ojalá yo
encuentre pasto fresco para las ovejas del otro lado en el desierto. Dice la Biblia que atravesó el desierto y la llevó por el desierto hasta el monte de Oré, el monte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? El problema no es acercarse al monte. El problema es que es, mi hermano, lo que va a pasar en el monte. En el monte está Dios. En la casa de Dios está Dios. Y cuando tú te acercas al altar, te acercas a Dios, Dios te va a confrontar con la verdad y te va a hacer saber que tú tienes un llamado de parte de Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Él dijo, yo la voy a llevar allá. Las intenciones muchas veces del hombre son buenas. El problema es, mi hermano, confrontar a Dios con la verdad. El problema, mi hermano, es obedecer a Dios en su verdad. Que muy difícil les cuesta, muchas veces a nosotros nos cuesta obedecer a Dios. Y Él dice que se acerca al monte de Jehová. Se acerca al monte de Oré. Y cuando Él está en Oré, me imagino que Él se siente y dijo, bueno, Dios, de aquí voy a observar para dónde se van las ovejas. De aquí yo les chiflo, de aquí yo mando al perro para que las corretee de vuelta, mi hermano. Muchas veces Dios te va a sacar de la comodidad para que entres en la presencia de Dios, para que entiendas que Dios necesita a gente que entre en el fuego de Dios, a gente que se meta con Dios, a gente que entiende el llamado de Dios. Hay gente que tiene el llamado de Dios, pero no entiende el llamado de Dios. Hay gente que está huyendo de la presencia de Dios. Hay gente que está huyendo del llamado verdadero de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Entra, mi hermano, en el monte, y cuando está en el monte, de repente Él comenzó a ver que algo humeaba por ahí. Aleluya. Y comenzó a Él a notar que algo estaba prendiendo. Él dijo, es imposible que aquí en el desierto pueda eso estar prendiendo. Es imposible lo que yo estoy viendo. Es imposible que esa salsa se está quemando. Y empezó la salsa a arder, hermano. Comenzó la salsa a prender, a prender y a prender y a prender. Y dijo Él, pero ¿qué es lo que está pasando? Gloria a Dios, aleluya. A veces Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Y nosotros decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este problema no se acaba? ¿Por qué esta situación me persigue para todos lados? Voy para el Walmart y allí va la situación conmigo. Voy para el McDonald's y allí va el problema conmigo. Voy para la escuela y ahí va el problema conmigo. Vengo para la iglesia y el problema va conmigo. Sí, te va a seguir a donde quiera que tú vayas, porque Dios tiene puesta la mirada sobre ti. Y Él comenzó a ver, dice la palabra del Señor, la zarza ardiendo. Y mientras que Él la está viendo, Él mira que no se consume, que el fuego está ahí, que Él está viendo algo y dice, yo no lo puedo creer que eso esté pasando, que esa zarza lleva rato ahí humeando, lleva rato esa llama ahí, pero no se está quemando. ¿Qué es lo que está pasando? Mejor voy a acercarme de cerca. Oh, mi alma alaba la presencia de Dios, mi hermano. Hay gente que mira la llama de Dios. Hay gente que mira el fuego de Dios, pero no tiene la habilidad para acercarse. Y cuando tú no te acercas a la llama de Dios, cuando tú no te acercas al fuego de Dios, entonces Dios no puede hacer nada en tu vida. Jamás Dios te va a hablar, jamás Dios te va a sorprender, jamás Dios te va a ministrar, porque no quiere entrar y visualizar de cerca lo que está pasando. Aleluya. Poderoso Jesús. ¿Cuántos han escuchado este mensaje? Gloria a Dios. Mucho, ¿verdad? Entonces muchas veces, hermano, Dios quiere confrontarnos a nosotros. Muchas veces la palabra nos habla y nos habla, y Dios dice, acércate más, mi hijo. Acércate, mi hija, porque yo te quiero bendecir. Acércate, mi hijo, porque yo te quiero quitar ese vocabulario. Acércate, mi hijo, porque yo te quiero quitar esas malas mañas. Pero sabe que nosotros miramos de lejos la llama, solamente que se mire desde allá, pero no tengo la habilidad para acercarle. Esto no es de mirarla de lejos, esto es de que tú te acerques a la presencia de Dios, que te acerques a la llama, que te acerques a la salsa, para ver que Dios te hable. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Se acercó Moisés, y cuando se acercó Moisés, algo pasó. Gloria a Dios. La Biblia dice que era más o menos, la historia dice que más o menos estaba en los 40 años cuando Moisés, o los 41 años cuando Moisés salió de Egipto huyendo. En Hechos vemos nosotros que la palabra de Dios dice que habían pasado 40 años. O sea, en Madián llevaba 40 años ya Moisés.
40 años ya, estando en Madián, Moisés, casi toda una vida establecida en Madián. Imagínense que yo apenas ando en mis 25, pero del segundo tiempo. Y ya llevaba 40 años ahí. Y tenía 40 años Moisés cuando mató al egipcio. Entonces tenía 80 años ya Moisés de vida. Imagínense eso ya a los 80 años, siendo un israelita. Él sabía que tenía el temor de Dios. Él sabía que se tenía que acercar al monte. Él sabía, mi hermano, los reglamentos de Dios. ¿Quién no conoce la palabra de Dios hoy en día? Gloria a Dios, aleluya. Los que venimos al retiro esta mañana, nos topamos con una sorpresa, que entró un hermano por ahí, un amigo, borrachito por ahí, y le recitó el Salmo 91 de pies a cabeza al hermano Cristo. Gloria a Dios. Yo le pregunto a alguien aquí, ¿se sabe el Salmo 91? Sí, los 2 primeros versículos nada más. Y él lo dijo de pie a cabeza. ¿Ah? Entonces, ¿podrá ser que esa gente no sepa de la palabra de Dios? La conoce de pies a cabeza. El problema es que no se quieren acercar. El problema es que la llama sigue ardiendo ahí. El problema, mi hermano, es que la llama todavía hay fuego en la salsa. Todavía la salsa está hundiendo. Todavía mi alma alaba la gloria de Dios. Todavía hay fuego en que está encendiendo la salsa. Pero hay gente que tiene temor a acercarse al fuego de Jehová. Hay gente que tiene temor a acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque allí tú vas a encontrar el verdadero llamado de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y llevaba 80 años ya en Madián, pero su pueblo llevaba ya aproximadamente 430 años de estar esclavos en Egipto. Y la palabra de Dios en Hechos dice que el ángel de Jehová le habló a Moisés en el monte de Oreb y le dio instrucciones y le dijo: ve, porque yo te voy a enviar a Egipto. Está recibiendo el llamado, pero a la vez está recibiendo la orden. Nadie recibe un llamado o un título para estar sentado y no hacer nada. En mi país sí, los políticos. Pero en la viña del Señor, hermano, alguien que tiene llamado de Dios es para hacer algo en la viña del Señor. Es para trabajar en la viña del Señor. Si algo tiene Dios es que a quien llama lo prepara, pero para enviarlo, no para dejarlo sentado. ¿Verdad que sí? Y dice la palabra de Dios que estando él ahí, el ángel de Jehová en Hechos dice que el ángel de Jehová habló con él y dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he visto el gemido de mi pueblo, he visto el maltrato de ellos, he visto cómo los tratan, he visto cómo son vituperados. Ahora Moisés, ahora escúchese bien, ahora Moisés, prepárate, porque yo te voy a enviar para que tú libertes a mi pueblo. Es necesario, padre de familia, es necesario, iglesia del Señor, que en esta noche acá que nos acerquemos a la llama del Señor, que entremos en el fuego de Dios. ¿Sabes para qué? Para libertar a tu familia, para libertar a mis hijos, para libertar, aleluya, a mis hermanos, puede ser, para libertar a aquel que escuche la palabra del Señor, alguien que aplauda la gloria de Dios en esta noche. Pero eso es lo que en estos tiempos está faltando. Y apacentando Moisés, en el verso 1 del 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Hasta ahí llegó Moisés, hasta el monte de Dios. En el verso 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció? Se le apareció el ángel de Jehová para decirle a Moisés: qué lindo, qué cómodo estás aquí. Sigue apacentando las ovejas, Moisés. Cuídalas que no se las come el lobo. Dale agua, Moisés. No. Se le apareció el ángel de Jehová y le dice una cosa primeramente: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Y cuando él dijo: heme aquí, es como que el hermano Ovidio me llame y yo diga: hermano Ovidio, ¿qué pasó?
Y él dice que comenzó a caminar a la llama, comenzó a caminar a la salsa. Y cuando él está caminando a la salsa, le dice, detente ahí. Hay orden también, hermano, para entrar en el fuego del Señor. Hay orden para entrar en la presencia de Dios. A la presencia de Dios no entra cualquier persona. A la presencia de Dios no entra cualquier mujer. A la llama de Jehová no entra cualquier hombre. Aleluya, que tenga título, no. A la llama de Jehová entran los hombres lavados con la sangre de Cristo, los que viven en santidad, las mujeres que se guardan para Dios y viven una vida recta en santidad para el Cordero de Gloria. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta noche? Se le acerca y le dice, Moisés, detente ahí. Y él dijo, ¿qué pasó? Si hubiese sido yo, le digo, pues entonces quédate con tu llama y yo me voy. ¿Verdad que sí? Porque nosotros siempre algo que tenemos, hermanos, que somos desesperados. Y él le dijo, Moisés, para que tú vengas aquí, primeramente quítate las sandalias. Ahí le dice las sandalias, pero de hecho le dice, quítate el calzado. Quítate las sandalias, Moisés. Y después de que tú te hayas despojado de las sandalias, acércate aquí para conversar contigo. Después de que tú hayas dejado las sandalias allá atrás, acércate para que tú y yo hablemos. Si hay algo que Dios tiene es orden, hermano. Si hay algo que Dios tiene, mi hermano, es que Dios es ordenado con aquel que Dios escoge, con aquel que Dios llama, con aquel que Dios prepara. Nadie ha sido llamado de parte de Dios y no ha tenido una preparación de parte de Dios, o no ha tenido algo de parte de Dios para llevar las buenas nuevas, para que impacte su palabra, para que impacte su testimonio. Algo Dios tiene que hacer en la vida de ese hombre o de esa mujer. Y le dice, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en que tú estás pisando es santo, Moisés. Es santo. Bendito sea Dios. Imagínese usted. Moisés le dice, lo que tú pisas es santo. Aunque sea el desierto, aunque sea este monte, pero este monte es de Dios. Oré es de Dios. Oré en el significado es el altar de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos esa reverencia de parte de Dios. Muchas veces esa reverencia no está de parte de Dios, mi hermano. Nosotros, mi hermano, mientras tenemos un privilegio, nosotros trepamos como se nos da la gana. Aleluya, santo. Ahí sí que la cosa se puso fea. No hay reverencia de parte del Señor. El temor se ha apartado de nosotros, hermanos, y comenzamos nosotros a incurrir en algo que a Dios no le agrada. Y Dios le dijo, quítate las sandalias, Moisés, porque tus sandalias es impedimento para que tú entres en mi presencia. Las sandalias, Moisés, no te van a dejar tener una conversación digna conmigo. No vas a recibir plenamente mi llamado, ni vas a escuchar o entender las instrucciones que yo te voy a dar. Y él dijo, bueno, si así es la cosa, papá, no me las quito porque están un poquito feas. Si así es la cosa, pues yo me las quito, no hay ningún problema. Usted se da cuenta, mi hermano, cuando una persona tiene llamado de Dios. Cuando una persona tiene llamado de Dios, tiene reverencia. Cuando una persona de Dios tiene el llamado de Él, es una persona que va a estar sumisa a lo que el Espíritu de Dios le hable. ¿Verdad que sí? Pero el caso es que muchas veces seleccionamos nosotros quién es que nos va a hablar. Bendito es su nombre. ¿Verdad que sí? Muchas veces seleccionamos nosotros quién es que nos va a hablar. A veces el pastor deja el pulmón aquí en este altar y dice, ¿cuántos dicen amén? Y uno dice, amén, pastor. Alabado sea el Señor. A veces el pastor exhorta a través del Espíritu y nosotros decimos allá, que como Él conoce mi vida. Ay, ese silencio dice mucho. Aleluya. A veces Dios nos habla a través del pastor y decimos nosotros, pero si yo esa palabra ya la conozco, ¿por qué no predica Él de otra cosa?
Hermano, si te predica él de santidad, tú lo señalas y dices, pero ¿quién es el pastor? ¿O quién es Cristian para que me hable de santidad? Si te habla de finanzas, dices tú, pero es lo que quieres que yo le traiga el diezmo. Entonces, ¿cómo es que va a predicar? ¿O cómo es que Dios te va a exhortar? Entonces, ¿cómo es que tú quieres recibir la recompensa de Dios si no estás recibiendo la exhortación de Dios? Pero viene alguien de afuera, mi hermano, y usted se para y dice, gloria a Dios, exhorta, sígale por ahí. Pero cuando es el pastor y es alguien de la casa, entonces Dios no está hablando. Gloria a Dios. Viene la hermana de Nueva York o viene de otro país y todos nos paramos a testificar y decir gloria a Dios, Dios está hablando. ¿Y por qué cuando el pastor o cuando un predicador de la casa está predicando, usted no se para a confirmar esa palabra, a decir Dios me está hablando? Yo le voy a hablar lo que el Espíritu ha puesto que hable en mi vida. Aleluya. Queremos que Dios nos hable. Entonces cuando el pastor habla, ¿por qué no atendemos entonces? Oh, pero es bonito el mensaje del evangelista, de la profeta que viene de otro lado, pero cuando él habla a través del Espíritu, ¿por qué no entiende entonces ese mensaje? Si se va a enojar, enójese, pero es la verdad. Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que venga de una profeta, que venga el evangelista, que el pastor de acá te diga, ¿sabes qué, mi hermano? Si sigues aquí así, te vas para el infierno. Gloria al Señor. Aleluya. Si no enderezas tu vida, Dios traerá juicio sobre ti. Pero lo dice la profeta y todos venimos para acá. Todos venimos para acá. Ah, no. Pero como fue el pastor, fue la hermana Jadi o fue el hermano Cristian, no. Yo no estoy diciendo, mi hermano, que cuando yo haga el llamado, usted pase por acá. Si usted siente de parte de Dios, entrar en la presencia de Dios, pase para acá. Si usted no siente que eso está haciendo, no hay ningún problema. Pero yo le voy a predicar lo que el Espíritu Santo me está poniendo que yo le predique en esta noche. Así jamás Dios va a hacer de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre con llamado, una mujer con llamado. ¿Sabes por qué? Porque eres irreverente a la palabra del Señor. Señor, aleluya. Entonces tú quieres tener llamado de parte de Dios. Comienza a escuchar entonces. Moisés, estando en Madián, se había sometido a los reglamentos de su suegro Jetro. Tenía reglamento Moisés para caminar en el desierto. Tenía reglas Moisés hasta dónde iba a llegar con las ovejas. ¿Sabes por qué? Porque tenía obediencia. Gloria a Dios. Que aunque ya no estaba con sus hermanos allá en Egipto, pero vivía en Madián, pero tenía reverencia. Habían pasado 40 años, no había regresado a ver su familia, no había regresado a ver cómo seguían los hebreos allá en Egipto, pero Dios lo estaba mirando. ¿Sabe por qué? Porque había obediencia. Aleluya. Y eso es lo que falta en el pueblo del Señor hoy en día, la obediencia. Ay, hermano, usted tiene llamado de pastor o de predicador, pero como fue el pastor que te lo dijo, yo no me puse de acuerdo con el pastor. Yo le estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios me está diciendo que le diga. Santo es el Señor. Aleluya. Si usted cree que esta palabra es mía, arréglese con Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Usted tiene potencial de predicador, hermano. Pero como fue él, fui yo, fue la hermana, fue el hermano, fue aquel que se lo dijo. Otro más del montón. ¿Para qué quieren más predicadores? Si uno predica por allá y otro predica por acá, ¿para qué quieren más predicadores? Pero viene el evangelista. Y no estoy diciendo que no los vamos a traer, los vamos a traer. Y no estoy diciendo que los profetas no van a venir, van a venir. Aleluya.
Pero viene el evangelista y la predicadora o el predicador de otro lado y dice: hermano, tú tienes don de evangelista, tienes el llamado de pastor. ¡A gloria a Dios! Ya tengo el llamado de Dios. Ahí sí, yo Señor, ahí sí. Yo creo que tú me hablaste, aleluya. Eso no es de Dios, eso es emocionalismo. Eso se llama, mi hermano, tener irreverencia delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Si le vamos a aplaudir, apláudale fuerte, hermano. 400 años llevaba Israel en el desierto. 80 años tenía de vida Moisés cuando recibe el llamado de Dios en el monte de Oreb. Y le dice a Moisés: quítate las sandalias, Moisés. Algunos predicadores dicen que las sandalias que andaba Moisés eran las que había traído de Egipto. ¿Usted cree que si era el yerno del sacerdote de Madián andaba con las mismas chanclas apestosas? No. Pero hay cosas que se figuran en las que nosotros venimos cargando. El Señor le hubiese dicho: Moisés, tu corazón está mal. Moisés, tú piensas diferente, cambia esa mente primero. Cambia tu actitud. Él le dijo: los zapatos. Los zapatos, Moisés. Los zapatos. ¿Y para qué sirven los zapatos? ¿Para ir a dónde? Ahí está el detalle, ¿verdad? Que a veces, hermano, puede hacer que los zapatos te llevan a donde no quieres ir. Pero no estoy hablando de estos zapatos, estoy hablando de los zapatos espirituales. Que los zapatos te llevan a caminar a donde no tienes que caminar, a pisar donde no tienes que pisar, a meterte donde no te han llamado, como decimos los salvadoreños. En la vida espiritual. Y cuando venimos a Dios, cuando venimos a ministrar la presencia de Dios, queremos que Dios baje. No, Dios no va a bajar así jamás. Porque los zapatos están contaminados. Y le dice: quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar a donde tú estás aquí es santo. Se quitó las sandalias Moisés y comenzó la conversación con Dios. Y le dice: mira, Moisés, he visto la aflicción de tus hermanos. He visto la aflicción de tu padre, de tus hermanos, Moisés. He visto la aflicción. Y le dice: pero tú, ¿quién eres? Véase, hasta ese momento Moisés no sabía de Jehová. ¿Y tú quién eres? Y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres. Le está diciendo: si no me conoce, conóceme ahora. Que yo soy el que hablé con tu pariente, yo soy el que hablé con Abraham, yo soy el que estuve con Isaac, yo soy el que estuve con Jacob y con tus padres, y ahora estoy hablando contigo. He visto la aflicción de mi pueblo. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, porque ha visto la aflicción del pueblo del Señor, ha visto la aflicción de la familia, ha visto la aflicción del hogar. ¿Y sabe qué? Nosotros hacemos oídos sordos a ese llamado. Y comienza ahí la conversación. Para acercarse a Dios muchas veces tenemos que dejar cosas que nos estorban. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que no nos deja acercarnos a Dios? Nos creemos santos. Nos creemos espirituales y estamos alejados de Dios. Pretendemos tener el Espíritu de Dios, pretendemos tener el Espíritu Santo y estamos apartados de Él. Porque hay cosas que venimos arrastrando que nos impiden entrar en la presencia de Dios. Pensamos que así, de ese modo, nosotros estamos bien. Pensamos nosotros que tenemos una vida consagrada con Dios, y no es así. No es así. Le voy a nominar un montón de cosas que nos impide acercarnos a Dios, y que solamente dejando esas cosas vamos a estar aptos para acercarnos a su presencia. Muchas veces pensamos, hermano, que las cosas que yo hice a Dios se le olvidaron.
No. Se me puede olvidar a mí. Se le puede olvidar a mi esposa, a mis hijos, al hermano, al pastor, al líder, al diácono. Pero a Dios no se le va a pasar nada. Gloria al Señor, aleluya. Aún aquellos que van a ser arrebatados en el arrebatamiento. Dice la Biblia que un día compareceremos delante del Señor y le vamos a dar cuentas a Él. Entonces dicen, hermanos, vamos a ser juzgados, hermano. ¿Sí? Pero no iguales que los otros, pero sí vamos a ser juzgados por nuestras actitudes. Entonces pensamos que las cosas que yo hice a Dios se le olvidaron, y no es así. Si tú no has venido delante del Señor, y yo no he venido delante del Señor y le he pedido perdón a Dios de todo corazón, y he soltado los zapatos que me impiden entrar a su presencia, jamás, hermano, Bendito sea Dios. jamás Dios va a estar conmigo. ¿Y cuáles son esas cosas, hermano? Algunas de las cosas que nosotros muchas veces, hermano, nos impiden acercarnos a Dios. Ahí le va. Es que somos deshonestos. Somos deshonestos. No somos honestos con nosotros mismos. Aleluya. No sé. O es que eso solo yo lo sufro. No sé si que también en la vida de todos se sufre eso. Pero Dios está hablando a mi espíritu, a mi vida en esta noche. Porque a veces pensamos nosotros que el predicador aquí anda volando, que el que predica aquí también no está exento de cometer pecados. Sí, pero si usted viene a la presencia de Dios y le pide perdón a Dios, Dios, dice la Biblia, que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Gloria a Jesús. Todavía tenemos cosas del pasado que no hemos quitado. Todavía traemos cosas del pasado arrastrando a nuestra vida. Ser deshonesto, mi hermano, no es solamente hacer tranzas en negocios, no. Es ser deshonesto espiritualmente con el Señor. Alabado sea Dios. No hay honestidad delante de Dios. No somos honestos con Él. Y venimos arrastrando cosas del pasado. No estoy hablando de lo que te hicieron cuando eras un niño. No estoy hablando de las cosas que te hicieron cuando tú estabas en tu adolescencia. No, estoy hablando cosas del pasado espiritual. De esas son las que yo estoy hablando. De las cosas espirituales son las que yo estoy hablando en esta hermosa noche. Y si tú no sueltas esas cosas espirituales que te viven atando, que viven bombardeando tu mente, que viven bombardeando tu corazón, jamás tú vas a poder entrar en la presencia de Dios y tener un llamado de parte del Señor. ¿Y qué son esas cosas del pasado, hermano? Una, falta de perdón. ¿Sí? Falta de perdón. Nos hicieron algo y nosotros no lo perdonamos. ¿Verdad que sí? Sí, porque a veces tenemos una frase y un dicho que es el... Mire, yo sé que yo cometí un error. Yo ofrezco una disculpa. Eso no es lo mismo que venir a decir, hermano, cometí un error, perdóneme. Pero que sea de corazón. ¿Ah? Falta de perdón nos aleja de la presencia de Dios. No podemos entrar en el lugar santo. No podemos acercarnos a la llama de Jehová. ¿Qué otras cosas nos alejan de la presencia del Señor? Seguimos practicando el pecado. Gloria a Jesús. Seguimos practicando el pecado en nuestras vidas. Y eso nos aleja de la presencia de Dios. Aleluya. Hoy vengo a la casa del Señor, canto, adoro, glorifico, pero mañana vuelvo a caer en lo mismo. Bendito Rey, aleluya. Y eso no es así. Amén. Eso no es así. Así es. La palabra que estamos estudiando dice, sé santo.
en toda vuestra manera de vivir. ¿Ah? En toda. Y nosotros practicando el pecado nos alejamos de Dios. Dios no está en nuestras vidas. Jamás, aunque tú quieras acercarte, te puedes acercar al monte, pero jamás vas a poder visualizar la llama. Gloria al Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Vas a venir a la iglesia, sí, pero jamás vas a poder tener una comunión con el Señor. Entonces ya no vengo, hermano, sí, siga viniendo. Porque cuando usted se acerca al monte, va a poder visualizar la llama. Pero hay gente que viene al monte, se acerca al monte, pero no puede visualizar las cosas del Espíritu. Alabado sea Cristo. Hay una diferencia, ¿verdad? Acercarse al monte. Otra cosa es visualizar las cosas que están en el monte. Una cosa es venir a la casa del Señor, pero otra cosa es entender por qué yo vine a la casa del Señor. Hay gente que viene por cosas, hermano, a la casa del Señor. Hay gente que viene por ver qué consigue a la casa del Señor, por ver qué tranza, como dice por ahí. Pero hay gente que viene a glorificar, a exaltar a ese Dios maravilloso que le ha libertado. Alguien que aplauda a Dios en esta noche. Y tenemos que nosotros dejar de practicar el pecado para podernos acercar a la presencia del Señor. Otra cosa es que yo hago mi propia voluntad. Practicaba el pecado y hago mi propia voluntad. Si la fuera anotando, va a ver la lista que se va a llevar para su casa. Y en más de una de todas esas encajamos nosotros. Créame. Nosotros hacemos nuestra propia voluntad. ¿Y qué es hacer mi propia voluntad? Hacer mi propia voluntad es que Moisés hubiese dicho: ¿pero por qué me tengo que quitar las sandalias entonces? Yo no me las quito. Háblame entonces de ahí. La persona que hace su propia voluntad no tiene obediencia de Dios. Y quien no tiene obediencia de Dios, jamás Dios va a conversar con él. Y si no conversa con él, jamás va a tener la bendición de tener la potestad y la bondad de Dios. La gente que no conversa con Dios jamás va a sentir su presencia. Vea qué diferente es conversar yo desde aquí con el pastor que yo me le acerque. No solamente escucha que yo le estoy hablando, sino que él sintió que yo me senté aquí y que le puse la mano en su espalda. Pero hay gente, mi hermano, que prefiere que Dios le hable de lejos. Hay gente que quiere estar mejor de lejitos de Dios. Hay gente que no quiere que Dios le toque. Hay gente que no quiere entrar en la llama. ¿Saben por qué? Porque no quiere soltar el pecado. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque no quiere dejar el pasado. Porque no quiere dejar las mañas con las que vive el mundo cuando se alaban a Dios en esta noche. Y esa es la razón por la que no nos acercamos a la presencia del Señor. ¿Le paro o le sigo? Otra cosa es, no tengo excepción en mi vida. Dios no hace excepción de personas, pero yo sí. Yo sí elijo con quién me junto, quién me habla, quién no me habla. Hay privilegios, hay grupos. Y si somos la iglesia del Señor, ¿somos el cuerpo? ¿De quién? Entonces, ¿por qué hay grupos dentro de la iglesia? ¿Verdad que sí? Y no le estoy hablando del grupo del WhatsApp. Estoy hablando de la vida espiritual. Hay unos que están más adentro, otros que están más afuera y otros que están en la orilla. Pero los hay, de que los hay, los hay. Vea esto. Creo saberlo todo. Excepción. ¿Con quién me junto? Lo sé todo. Otra vez el pastor va a hablar de del Salmo 23.
Sí, si yo me lo sé, hasta Cris se lo sabe. Sí. A veces yo predico en esta palabra, pero por 2, 3, 4 semanas viene la hermana y predica en el mismo capítulo y versículo. Y digo, pero si yo ya prediqué de ahí. Si yo ya me lo sé eso. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Cada día ¿son qué? ¿Cada quién? Cada mañana. Son nuevas sus misericordias. Puede ser que sea el mismo capítulo, puede ser que sea el mismo mensaje que yo leí hoy, lo lee la hermana Vilma o la hermana Adil, el pastor del día de mañana, y él predica ahí y Dios le da una palabra directamente para mí. Y si algo que a mí no me gusta es cuando Dios me confronta y me dice: Cristian, quítate los zapatos, ya deja el pecado, ya deja la maldad, ya deja la avaricia, ya deja la mentira. Mi alma alaba la presencia de Dios. Si hay algo que el hombre y la mujer le huye, es cuando Dios lo confronta con su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Maravilloso Jesús. Lo otro es: no tengo una vida de oración. Que eso sí, hermano. Ahí sí que estamos mal. Gloria a Dios. No hay una vida de oración. No, hasta para comer. Padre, te digo lo mismo de ayer. Gracias, Señor. Me voy a la cama, me acuesto. Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Gracias. En la mañana lo mismo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mi familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y usted qué, hermano? Me va a quedar risa así, ¿verdad? Porque eso es lo que vivimos. Usted no me venga a decir a mí. Eso es lo que vivimos. Seamos realistas, hermano. La Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Eso es lo que vivimos. Y porque vivimos en ese modelo de oración, es que nosotros los cristianos estamos más flojos, hermano, que un colmillo de un viejito de 80 años. Santo, aleluya. Alabado sea el Señor. Cualquier jalón, para afuera. Cualquier movimiento, para afuera. Había un señor, esta es una anécdota. Había un señor que tenía un caballo, fíjese. Y todos los que somos del Salvador, y me imagino que en Honduras también. ¿Quién más de otro país aquí? ¿Son hondureños? Ay, de Colombia también, Héctor. Guatemala también, ¿verdad? Mi esposa. ¿Qué pasó? Allá, hermano, acostumbran cortar un pedazo de palo y amarrarlo, ponerlo por ahí y amarrar el caballo de ahí. Y este hombre miró que el caballo otro día amaneció. ¿Y qué pasó? Pues lo picó la araña. Digo, bueno, a lo mejor por aquí hay alguna araña, entonces lo voy a amarrar en otro lado. Arrancó el poste y se lo llevó para otro lado. Allá. Comenzó el caballo a sanarse, ya el caballo caminaba bien. Pero el siguiente día que él fue, lo encontró. Y ese estamos nosotros muchos cristianos. Espérese. Y él dijo, pero ¿qué es lo que está pasando si yo lo traje de allá? Lo cambié de allá. ¿Pero qué es lo que está pasando otra vez? Está mordido. Pues lo voy a pasar para otro lado. Agarró el poste otra vez y lo llevó y lo sembró. Se sanó el caballo. A los días, otra vez del mismo problema. Y él dijo, pero entonces, ¿dónde está el problema aquí, pues? Lo hemos movido 3 veces. Y este caballo sigue lo mismo. Picado de la araña. Y fue con el vecino y le dijo, fíjate, que esto es lo que me está pasando. Y le dijo el vecino, ¿sabes cuál es el problema? Que tú te traes el mismo poste. Revisa el poste. Y cuando él revisó, adentro del poste estaba la araña. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces para donde nosotros nos vamos llevamos el problema. Porque no hay oración. Porque no hay búsqueda del Señor. ¿Ah? No hay búsqueda. ¿Ah? Yo a veces he pretendido, hermano, digo, bueno,
Me voy para allá, oro 40, 50 minutos. Voy a orar aquí unos 10 minutos. Mentira. A los 3 minutos ya me dormí otra vez. Maravilloso. Eso es mentira. ¿Qué te voy a decir? Oré en mi casa 30 minutos, hermano. No. 30 minutos no oró. 3 minutos. 30 no. Porque los otros 27 se durmió. Entonces, una vida de oración nos hace a nosotros no acercarnos a la presencia del Señor. ¿Qué más? Nunca hay tiempo para leer la Biblia. Eso también me aleja de acercarme a la zarza. Nunca hay tiempo para leer la Biblia. Ando metido en todos los chismes que se den en la iglesia. Ahí sí que nos callamos todos, ¿verdad? Padre. Andamos metidos en el chisme todo el tiempo. Poderoso Jesús. Uso la Biblia para mi propia conveniencia. Aleluya. Usted le dice algo a ese hermano y ese hermano rápido se va a la Biblia. Hermana, no viste así. Hermano, le pruebo por la Biblia. Hermana, no se peine así. Le pruebo por la Biblia. Hermana, no hable así. Le pruebo por la Biblia. Usamos la Biblia para nuestra propia conveniencia. Torcemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Estamos en el monte, pero no estamos cerca de la llama. Una cosa es estar en el monte, otra cosa es estar cerca de la llama. Porque cuando estás cerca de la llama, Dios te va a hablar. Te confronta Dios, te da instrucciones, Dios te dice por la razón que estás ahí. Pero alguien que no está cerca de la llama y esté en el monte, jamás Dios va a hablar con él. Poderoso Jesús. ¿Quiere que le siga? No tengo paz en mi corazón. No tengo paz. Bendito Rey, aleluya. A muchos nos pasa, digo que nos pasa es porque a mí me pasa. Y usted dice, entonces, ¿por qué está predicando? Es que esta palabra primero vino para mí. Fue para mí. Si usted le llegó algún pedacito o alguna colita, agárrelo y llévelo para la casa, póngalo en práctica. Pero fue para mí primero. Gloria a Dios. No tengo paz conmigo mismo. ¿Cuántas personas nos desesperamos, hermano, por tener un carro nuevo? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas nos desesperamos por comprar ese carro nuevo? Nos endeuntamos. ¿Ah? Aunque tú no tengas buen crédito, uno va a hacer el trasibodo de dar el down más alto para tener ese carro nuevo. Pero cuando lo tiene, ni lo lava. A los 2 años anda lleno de cucarachas, vomitado por todos lados cuando tenemos niños. Hay un americano que me dijo, ¿tú quieres saber cómo es la vida de una persona de edad? Y yo le dije, sí. Dale un vistazo a su carro. Entonces le dije, uy, entonces eso es grave. Dale un vistazo a su carro. Como usted es su carro, así es su vida. Hay gente que anda de todo, hermano, en el carro. Doble par de zapatos, 3 camisas, 2 pantalones, ropa interior. De todo. Y si son pastillas, anda un botiquín y una farmacia completa. ¿Qué pastilla para dormir? ¿Qué pastilla para no dormir? ¿Qué pastilla para la presión? ¿Qué pastilla para levantarse? ¿Pastilla para levantarse? De todo anda. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay paz en nuestro corazón. ¿Ah? Muchos nos desvelamos por comprarnos una casa, pero cuando la compramos, el día que la estrenamos, ese día nos morimos. De la emoción, pues. Para los que se van a casar. Tanta es la emoción, hermano. Tanta es la emoción en la boda. Que uno el día que se casa, mire, usted te llega a la casa. Ay, amor, sí. Y uno termina durmiendo en el sofá y el otro en la cama. Y dice que están en luna de miel. ¿Por qué? Porque no hay paz.
paz. ¿Es así o no es así? Usted tiene el carro nuevo, tiene todo, pero tiene una deuda. Se quedó sin trabajo y usted no duerme. ¿Cómo lo va a pagar? Que ya debo un mes, que ya llevo el otro. Y si paso el otro me lo quitan. Entonces no hay paz. No nos podemos acercar de esa manera a la llama. Puede venir al monte, pero no se acerca a la llama. ¿Sabe por qué? Usted está en ese asiento, pero no se atreve a pasar acá. Entonces pecado estar allá. No, mi hermano, no es pecado estar ahí. Es que cuando tú tienes sed de Dios, tú vienes acá. Es que cuando tú quieres estar metido en la llama de Dios, tú vienes a este lugar y le dices al Señor: renuévame, dame esa paz, dame, Dios mío, esa paz que yo necesito para entrar en tu presencia, para tener el gozo de mi salvación. Maravilloso Dios. No puedes entrar en la presencia del Señor. Usted viene al culto porque es el sábado. Usted viene al culto porque es el domingo. Pero no es porque su corazón de su interior dijo: hoy es sábado, yo le voy a ir a adorar a mi Señor. Yo le voy a ir a adorar a ese Dios maravilloso que me ha hecho libre. No. Maravilloso. Y si por ahí, hermano, la mujer le sale media dura a uno. Eso es como llevar un chibucano. Y si el hombre le sale igual. ¿Entiende? Muchas veces hay hermanitos que tienen que conquistar a la mujer desde las 3 de la tarde. Ay, amor, vamos, mira, mañana te voy a llevar al mundo, hombre. Haceme el paro. No es que yo soy líder dentro de la iglesia. No me hagas esto, mami. Parece chiste, pero es que es la verdad. Y si es del otro lado, es viceversa. Oiga, mi negro, vaya, hombre. Hoy va a estar bueno. ¿Qué más digo, hermano? Ya lo dije todo. Entonces entra, se va por el desierto, entra al pegue del monte, pero no se atreve a caminar a la llama. Le tengo más, no se desespere. Sigo siendo rebelde a Dios. Me da igual ir o no ir. Me da igual quién predique. Pueden bajar el ángel Gabriel y decir que el fin del mundo se acaba mañana y a mí me da igual. Aleluya. Yo le dije que yo le iba a predicar lo que Dios pusiera en mi corazón, pero es que es la verdad, hermano. Ya no podemos nosotros caminar de decirle que Cristo es bueno, Cristo salva. Sí es bueno, Cristo salva, pero enderecemos el caminar, pues hombre. Gloria a Dios. ¿Ah? Seguimos siendo rebeldes con Dios. Dios nos habla en la mañana, nos habla en el ayuno, nos habla en la vigilia, nos habla en la enseñanza del martes, el sábado, y nos sigue hablando el domingo, y nosotros de testarudos todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y aunque practique la enseñanza que yo le hice, cuando lo destapa es chorro que sale, hermano. Siempre le salió. Jamás entra para adentro. Porque somos rebeldes a Dios. Hay rebeldía en el corazón. No importa quién me hable, si yo conozco de la Biblia. No importa quién me solte, yo conozco de la Biblia. Me pueden traer el mensaje de salvación. Me pueden predicar de amor. Me pueden predicar que Cristo sana, Cristo salva. Me pueden predicar de arrepentimiento, de sanidad, de vivir en santidad. Pero esa palabra no entra a mi vida porque no hay dentro de mi corazón un corazón humilde. Hay rebeldía en mi corazón. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Porque todavía seguimos practicando la rebeldía. Sigo viviendo en un mundo acomodado a mi manera. ¿Qué es vivir en un mundo entonces acomodado a mi manera, hermano? Que hago todo lo que el mundo hace. Gloria al Señor. Moisés se había establecido en Madián, pero jamás se había apartado el temor de Jehová dentro de su corazón, si no, Jehová no lo llama. ¿Entiende eso? Sí,
Señor. Me acomodo a mi manera. Como dijo un hermano, no hermano, yo no voy al culto porque hago mi propio culto en mi casa con mis hijas. Ya tengo como 10 casi. A ver cuántas. Ya puedo hacer hasta un culto en mi casa. ¿Para qué vamos a ir allá? Se gasta gasolina, se gasta tiempo, se gasta todo. Mejor aquí. Me acomodo a mi manera, no a la manera de Dios. Pero cuando tú te acomodas a la manera de Dios, no importa que llueve, no importa que truene, no importa que tú estés donde estás, no importa cómo estés, pero tú vienes a la casa del Señor. Porque hay disciplina de Dios. Tú quieres estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios tú vas a sentir el fuego que te está ahí quemando. Tú vas a sentir, vas a visualizarlo. Y vas a ver cómo Dios te habla. Y tú estás ansiosa y ansioso porque Dios hable contigo. Gloria a Dios. Ansioso, pero porque se acabe y irse a ver las novelas que usted está. Sigo viviendo una vida de mundano. Santo Dios, aleluya. Yo le dije que esta palabra era para mí. Yo no sé usted. Sigo viviendo una vida de mundano. ¿Qué es una vida de mundano? Que me da igual todo. Si hago bien, si no hago también. No hay reverencia para Dios. Si aquel hace, yo hago. Si aquel camina, yo camino. Si aquel otro come, yo también como. ¿Ah? Hoy en día, hermano, cualquier persona va a ir, bendiciones, hermano, ¿cómo está? Chequee su currículum. ¿Todavía le gusta fumar? ¿Todavía le gustan las coronas? Su arguientito. Y de marca todavía. Remy Martin. Un montón de marcas que hay. ¿Ah? Hay cristianos que todavía se atreven, hermano, a comprar su vinito para el día de acción de gracias. Y no solamente eso. Hay cristianos, hermanos, que se atreven a tener su vinito porque de vez en cuando es bueno para el corazón. Bueno para el corazón, pero para llevárselo para el infierno. ¿Ah? Y si por ahí le dijeron a usted que tiene cáncer, es capaz de usted de ir allá a las tiendas que ya están aquí por la Militares Libres, donde usted compra la hierbita verde esa. Y termina siendo un adicto a esas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos una vida del mundo. Hablo como el mundo, me parezco como el mundo, camino como el mundo, hago como el mundo. Entonces, Gloria a Dios. ¿usted cree que Dios va a hablar con una persona así? No, jamás. Jamás va a hablar con una persona así Dios. Jamás va a tener un trato, una conversación Dios de esa manera con una persona. Jamás. Pero si dejamos esas cosas y nos acercamos, le va a decir, ¿sabes qué? Lo único que te necesita quitar son los zapatos para que pases. Y le pregunto yo a usted, ¿cuántos queremos en esta noche que Dios nos diga, solamente quítate los zapatos? Levánteme la mano lo que quiera. Yo soy uno que quiero que el Señor me diga, Cristian, nada más quítate los zapatos. Todo lo demás está arreglado. Con lo último me voy. Vivo de apariencia. Gloria a Dios. Ando según la carne. No tengo fundamento en Cristo. Vea. Vivo de apariencia. Ando según la carne. No tengo fundamento de Cristo. Una persona que no tiene fundamento de Cristo vive en la carne. Piensa en la carne, camina en la carne. ¿Ah? Vive de apariencia. Hermano, ¿va a la iglesia? Sí, hermano, iría a la iglesia. Es la que está en la esquina ahí. ¿Cuál es? Una que está allá atrás del torito, que era antes, hermano. Ahí está. Pero una persona que tiene a Cristo le dice, hermano, sí, estamos en tal parte.
ahí glorificamos a Dios. Lo invito, hermano, los servicios son esta fecha. Gloria a Dios. Pero la gente que anda por las ramas se le olvida hasta donde viene, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de apariencia. Aleluya. ¿Cuántos han entendido el mensaje? Entonces, ¿para qué le sigo? Como dijo Marina, ya todo está dicho. Vivimos una vida de apariencia. Ando según la carne, no tengo fundamento en Cristo. Todas estas listas, hermano, no nos dejan acercarnos a la presencia de Dios. Toda esta lista nos aleja de la presencia de Dios. Todas estas cosas que yo le he mencionado, algunas parecen muy chistosas y parece que fuera risa, pero analícelas, piénselas, y usted va a ver que Dios nos está diciendo en esta noche: hay que dejarla. Cuesta. Uy. Poderoso Jesús. Eso es como darle un tiro al cielo, hermano. Claro que cuesta. ¿Ah? Pero no hay nada imposible, dice su palabra. Nada imposible para aquellos que creemos en Dios. Atiende el llamado de Dios en esta noche. Dios está hablando con nosotros, pero para atender ese llamado de Dios es necesario que nosotros nos apartemos, nos separemos para Dios. Cuesta, sí cuesta, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que Él me fortalece. Todo, cuando Él dijo todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza, Él está diciendo, lo puedo abandonar, lo puedo dejar, como Él mismo lo dijo allá en Filipenses. Todo lo he dejado por basura, todo lo he dejado allá atrás por seguir a Cristo. Todo es basura, dijo Pablo. Nada de eso a mí me conviene, nada de eso me hace falta. Todas las cosas que le he mencionado acá, si le oramos a Dios y las retiramos nosotros, jamás van a hacer falta en nuestra vida. Lo que va a hacer falta es la unción de Dios, lo que va a hacer falta es el Espíritu Santo de Dios, el fuego de la oración, el fuego, mi hermano, que esté avivado en nuestro ser. ¿Cuántos se alaban a Dios en esta hermosa noche? Póngase de pie. Bendito sea el Cordero de Gloria. Así como está de pie, cierre sus ojos un momento y oramos al Señor.